Como lo hemos venido platicando, el inventario es un recurso que, siendo administrado correctamente, puede entregar mucho valor para la organización. Aunque por otro lado, por los distintos conceptos que maneja y por lo complejo que puede resultar su administración y su control, en lugar de los beneficios que puede representar, va a significar una gran quebradera de cabezas y en lugar de obtener beneficios, vamos a representar una gran cantidad de pérdidas para la operación de la organización. Lograremos una buena administración de los inventarios en la medida que comprendemos y ejecutamos de manera correcta las actividades referentes tanto a la planeación como a la operación de los inventarios. Hablar de las actividades operativas de los inventarios nos vamos a referir a todas las decisiones que tomamos referentes a cómo vamos a atender la demanda conforme ésta se va a presentar. Mientras que por otro lado, referirnos a las actividades de planeación de los inventarios son aquellas en las cuales vamos a establecer las distintas estrategias y sobre las cuales basaremos nuestras acciones en las actividades operativas. La adecuada toma de decisiones tanto de planeación como operativas permitirán que el inventario rinda el máximo de los beneficios en los resultados de la organización, entendiéndose que vamos a obtener el máximo valor en los resultados en la medida que contamos con la máxima disponibilidad para atender la demanda conforme se presenta, pero a su costo mínimo. Cuando hablamos del tema del ciclo del inventario, recalcamos la importancia que tiene este indicador para tomar las decisiones adecuadas en el tema de planeación y sacar la máxima eficiencia en el uso de este recurso. Es a través del ciclo del inventario y del cálculo de la cantidad económica de pedido que vamos a determinar la cantidad promedio de inventario que debemos de tener en nuestro sistema y que nos va a permitir atender tanto la demanda de nuestros mercados a un costo mínimo, o sea, con una máxima eficiencia. Es por eso que el costo de los inventarios es uno de los indicadores claves en la administración de estos recursos y que reclama la suficiente atención y comprensión de quienes estamos a cargo de administrar este. El costo del inventario es la cantidad que gastamos tanto por adquirir la mercancía, ya sea que sea a través de producción o de compra, así como por trasladarla al lugar donde la mercancía va a ser adquirida por nuestros clientes o por nuestro siguiente nivel en la cadena de suministro, y también incluye la cantidad que nosotros gastamos por mantener ese inventario custodiado y que pueda estar en las condiciones óptimas para su venta y utilización por parte de nuestros clientes. Esta serie de costos, junto con los costos de transporte outbound, que en caso de que se requieran, contribuirán adicional a los demás costos operativos para calcular, en el caso que tengamos una utilidad o pérdida operativa o nuestro EBITDA. Pero más allá del registro histórico y de que podamos conocer el monto total de lo que nos gastamos durante un periodo determinado en estos distintos conceptos, el costo del inventario nos va a permitir obtener un indicador estratégico, que es el costo del manejo del inventario por unidad estándar. El costo del manejo del inventario por unidad estándar es un indicador muy importante que nos va a permitir realizar las distintas actividades de planeación de nuestros inventarios. Por ejemplo, a través del costo del manejo del inventario por unidad estándar es que vamos a poder realizar actividades de proyección en la medida que incorporemos nuevos SKUs al portafolio de productos y servicios que brindamos en nuestra empresa. Si es que nuestro cliente requiere una cotización rápida o disponer de la información del costo de nuestros servicios, particularmente en de una manera muy rápida y muy precisa. Para poder utilizar este indicador, una de las primeras cosas que debemos realizar es determinar cuál va a ser la base o la unidad estándar sobre la que trabajaremos, pudiendo ser cajas, pudiendo ser tarimas, pudiendo ser metros cúbicos, pudiendo ser toneladas o pudiendo basarse sobre el monto, el valor de nuestra mercancía en nuestro sistema, la cual, al final de cuentas, es una de las más útiles porque en realidad viene siendo la más estándar de todas las unidades. Y me refiero a porque en nuestro sistema podemos tener cajas de distintos tamaños, por lo mismo podemos tener también tarimas que varíen, metros cúbicos, cuanto al kilo pudiera ser, es igualmente una muy buena unidad estándar, pero no todos nuestros productos los manejamos en esas unidades, ¿no? Pueden ser en litros y lo cual cambia nuestras unidades. Pero la más estándar de todas es el valor monetario de esto. Muy importante para determinar la unidad estándar con lo que vamos a trabajar. Es importante que
tengamos registros históricos del valor promedio de nuestros inventarios en estas unidades. O sea, debemos de tener el inventario inicial en cajas, el inventario final en cajas, o el inventario inicial en kilos, final en kilos, o en tarimas, o en kilos, o en litros, o en dinero, en lo que sea. Y este último lo tenemos en nuestros estados financieros. Recordando que el inventario promedio es el valor de la mercancía que en todo momento podemos encontrar, ya sea en nuestro sistema o físicamente en nuestros almacenes. Es como tal, es un promedio, es un cálculo. Utilizamos este concepto del inventario promedio cuando explicamos el tema del ciclo de conversión del efectivo en el tema del capital de trabajo. Te dejo aquí una liga para que puedas ver y observar este cálculo. Y este dato lo tuvimos al sumar nuestro inventario inicial al inicio del ejercicio, valga la redundancia, perdón, más nuestro inventario final, sumarlo y dividirlo entre dos. Utilizamos el valor monetario porque, repito, es un excelente indicador, ya sea porque lo manejamos así, todo lo manejamos en la unidad monetaria que tengamos, ya sea pesos, dólares, euros, lo que sea, y las cajas, como decía, pueden variar en cuanto a tamaño, lo mismo afecta a nuestras tarimas y podemos tener también algunas unidades en kilos o algunas unidades en litros. La unidad estándar más importante, la más estándar que tenemos es como tal el dinero. La idea es que teniendo el monto total de lo que nos gastamos en el periodo por conceptos del manejo del inventario, del mantenimiento del inventario, porque conserve su integridad, que lo podamos disponer para su venta durante un periodo determinado, lo vamos a comparar sobre. La idea es que teniendo el total de lo que nos gastamos por estos conceptos que nos permiten mantener y custodiar nuestro inventario durante este periodo, y al dividirlo sobre el promedio del inventario que mantuvimos en este periodo en la unidad estándar que hayamos determinado, vamos a calcular nuestro costo promedio de manejo del inventario por unidad estándar. Y con este indicador vamos a poder realizar las distintas actividades de planeación de nuestros inventarios. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a suponer que terminamos el ejercicio y vamos a calcular cuál fue nuestro inventario promedio que mantuvimos en nuestro sistema. Para considerar la comprensión de este ejemplo, voy a considerar distintas unidades estándar de manejo de los inventarios para que podamos hacer comparativo de los distintos números y lo que significan estos números en nuestro sistema. Para este ejemplo, vamos a calcular nuestro inventario promedio tanto en unidades monetarias como en cajas estándar, como en tarimas estándar, así como en toneladas. Y en nuestro primer ejemplo, van unidades monetarias. Tenemos un inventario inicial de 25.435.000 pesos en valor de inventario. Tuvimos un inventario final, o terminamos el año con 31.187.520 pesos, valor del inventario, por lo que nuestro inventario promedio en unidades monetarias en este ejercicio fue de 28.311.260. En el caso que utilicemos la unidad de cajas estándar, nuestro inventario inicial fue de 336.780 cajas estándar. Nuestro inventario final fue de 366.912 cajas estándar, por lo que nuestro inventario promedio en ese periodo fue de 351.846 cajas estándar. En el caso de tarimas estándar, nuestras tarimas estándar al iniciar el ejercicio fueron 9.355 tarimas. Terminamos el ejercicio con 10.192 tarimas, por lo que en nuestro año tuvimos un promedio de 9.774 tarimas. Y por último, en toneladas. Tuvimos un inventario inicial de 6.745.6 toneladas. Terminamos el año con 7.388.2 toneladas, por lo que nuestro inventario promedio en toneladas ascendió a 7.066.9 toneladas en el ejercicio. Ahora, sobre los costos por el manejo y mantenimiento de los inventarios, obtuvimos de la gente de contabilidad estos datos. En tema de rentas, nos gastamos durante el año 1.080.000 pesos. En tema de servicios, o sea, luz, agua, internet, nos gastamos 370.000 pesos. En temas de nómina, nos gastamos 900.000 pesos durante el ejercicio. En temas de depreciación de equipos, racks, montacargas, patines, nos gastamos 600.000 pesos. En temas de seguros, distintos seguros que debemos de contratar, nos gastamos 85.000 pesos, lo cual nos da un total en ejercicio exclusivamente de gastos derivados por el manejo del inventario. No vamos a incluir, por ejemplo, toda la renta del edificio, solamente vamos a incluir la parte proporcional que corresponde al lugar donde custodiamos la mercancía, tampoco toda la nómina. Vamos a considerar únicamente
la parte que corresponde a la gente directamente involucrada en el tema de la nómina. Ahí tendremos una parte proporcional de la gente supply chain que afectan de alguna manera, pero hay algunos otros conceptos, como por ejemplo el tráfico, que no vamos a incluir aquí, ¿no? Entonces, en total, durante el ejercicio, por conceptos únicamente derivados del manejo y control de los inventarios, nos gastamos en el año 3.035.000 pesos. Lo que vamos a proceder a realizar ahorita es que vamos a dividir esos 3.035.000 pesos, que fue, repito, el total que nos gastamos por concepto de manejo de inventarios durante el ejercicio anterior, lo vamos a dividir entre los distintos promedios de inventario por las distintas unidades estándar que manejan. Los 3.035.000 pesos divididos entre los 28.311.260, que es el costo promedio por unidad monetaria, nos da un 10.7% que sobre el valor del costo de la mercancía, por ponerla en nuestro sistema, en nuestro almacén, nos gastamos por temas de custodia. Ahora, en el caso de la caja estándar, esas 351.846 cajas que en promedio mantuvimos el año pasado en nuestro sistema, no representan que los 3.035.000 que nos gastamos en total, es que por cada caja que tuvimos en nuestro sistema en promedio, nos gastamos 8.63 unidades monetarias de manejo y control de los inventarios. En el caso de las tarimas es lo mismo. Esas 9.774, bueno, esos 3.035.000 pesos entre las 9.774 tarimas que en promedio tuvimos en nuestro inventario, nos da que por cada tarima nos gastamos en promedio 310.53 pesos por conceptos de manejo y custodia del inventario. Y en el caso de las toneladas, esas 7.066.9 toneladas que en promedio tuvimos en nuestro sistema, al dividirlas entre los 3.035.000 pesos del total de lo que nos gastamos en estos conceptos, nos da que por kilo, por tonelada, nos gastamos 429.47 pesos por conceptos de manejo y custodia del inventario. Este indicador que acabamos de obtener es muy importante, porque más allá del dato histórico que obtuvimos y que también nos da la oportunidad para dar un seguimiento y tomarlo como referencia para ver el comportamiento de estos costos en un futuro, nos representa la oportunidad de hacer actividades de planeación muy importantes, como por ejemplo, y lo vamos a ver, en el cálculo de la cantidad económica. Ahora, un punto muy importante sobre la contabilización de nuestros costos operativos. En este caso, estamos hablando exclusivamente de los costos relacionados al manejo y custodia de los inventarios. Es que debemos de tener el mayor detalle en el registro de estos gastos, de estos conceptos. Si nosotros, por instancias, por falta de conocimiento, queremos resumir, no nos va a resultar. En ocasiones, la gente de contabilidad o la gente de sistemas también, a la hora de abrir una nueva cuenta contable, ofrecen muchas objeciones. Pero es ahí de lo que hemos estado hablando, de cómo vamos a profesionalizar el tema del manejo logístico en la operación de las organizaciones. Y para eso necesitamos primeramente comprender lo que queremos obtener y lo mismo defender nuestro punto. Entonces, para poder obtener el detalle de nuestros costos, no nos sirve el que nos den un número total de gasto operativo o el gasto del departamento de logística. Necesitamos tener el detalle, porque más allá del seguimiento que podemos dar a cada uno de estos conceptos, está el hecho de que en su conjunto podemos obtener el impacto que este representa en el manejo de la planeación sobre estas actividades. En este caso muy específico, temas de custodia y control de nuestros inventarios. Aunque lo vimos muy rápidamente, pretendí ser muy preciso en aclarar lo que es este concepto, porque es muy importante. Hemos mencionado que en el manejo de los inventarios debemos de considerar tres aspectos, que son los financieros, los operativos y los comerciales. Los temas financieros y contables son muy ligados al buen resultado de la operación de la gestión logística, concretamente el tema de la gestión de los inventarios. Si por algún motivo no te resulta claro alguno de estos conceptos, por favor, siéntete en la libertad de en los comentarios exponerme tus dudas. Me dará mucho gusto poder contestártelas, tratar de aclararlas, ampliar la información que necesites. Te agradezco igualmente que me regales tu like, es muy importante. Y también que si no lo has hecho, te puedes suscribir. Ahorita estamos hablando de temas de los inventarios, pero te darás cuenta que vamos a incluir una gran cantidad de temas con respecto a las actividades operativas de la organización. Muchas gracias por tu atención.